¿Cuántas personas viendo este vídeo tenéis el mapa al 100%? Todo. Y si os falta alguna zona, dejadme en los comentarios qué zona os falta, qué zona es la que más os molestó o no queréis terminar de explorar. Sumeru, el desierto. Digo, y dejadme en los comentarios también para vosotros qué es lo que más os gusta y lo que menos os gusta de la exploración de Genshin Impact. Bienvenidos a un videoguía y enciclopedia que va a quedar para la posteridad, con todos los tips, trucos, secretos y cosas ocultas que durante 5 años de Genshin Impact como creador he aprendido para que maximicéis la exploración, disfrutéis mucho más explorando y sacando protogemas, pero sobre todo el objetivo principal, aparte de entretenerse, es efectivamente las protogemas, los deseos, los personajes, Skirk, Mabuika, todo lo que llegue en Notcry y tener ese numerito arriba del gacha muy alto para que sepáis que podéis sacar vuestro siguiente 5 estrellas. Así que bienvenidos y disfrutar muchísimo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Solo por ello entráis diariamente en el sorteo de una bendición lunar gratis por comentar, dar like y suscribirse con campanita. Esto último es muy importante. Bienvenidos, invitados a los directos, que también sorteamos diariamente bendición. Y que aproveche si estáis comiendo, disfrutar muchísimo y gracias por decidir dedicar vuestro tiempo al canal. Y vamos con los 7 tips para maximizar vuestra exploración y sacar todo el mapa de Genshin al 100%. Pues bien, empezamos y el primero es algo básico, pero todavía hay jugadores nuevos e intermedios o muy antiguos que por lo que sea no venían al canal anteriormente, que hay que recordar porque me parece el tip más importante y por eso lo he puesto al principio. Aunque los trucos definitivos un Nick Mega vienen ahora, que son más importantes, quédate hasta el final. El primer tip es paciencia, explorar poco a poco y sobre todo el consejo que siempre di, siempre sirvió a todo el mundo. No dejéis todo para el final. Es un consejo bastante básico, pero creo que la práctica ludopática de muchos jugadores de no exploro, pero cuando ya llega el personaje que me gusta, rollo Skirk o Mabuika, me pego la ruseada máxima y trato de exprimir el mapa en el último segundo, es lo peor que podéis hacer. La explicación es muy sencilla y es que si os pegáis el atracón de exploración en el último segundo y encima lo hacéis por ansiedad de perder el personaje, básicamente le vais a poco sacar rechazo a la exploración. Algo que disfrutas, que te gusta, lo haces poco a poco en el tiempo que más o menos te apetece. Esa es la clave. Si hacéis todo un poco cada día hasta no llegar al nivel de abrumaros, de cansaros, de hacerlo por obligación, de esclavizaros a vosotros mismos para sacar ese cofre de 5 protogemas que literalmente necesitas 20 de esos cofres para poder sacar un deseo, o 80 cofres de los de 2 protogemas para poder sacar un deseo nada más, pues vais a acabar odiando la exploración. Así que el primer tip es muy importante, hacerlo poco a poco y no os calentéis el último día por un personaje que se va a escapar. Segundo tip, y aquí viene uno muy bueno que yo aplico, que me ayuda a veces cuando no saco algo al 100% los primeros días, aunque me gusta mucho explorar, o que a veces, o cuando tuve la cuenta free to play y la exploraba yo, recordad que mi free to play me ayudan con las cosas importantes y yo al final gestiono los personajes y los recursos, es explorar haciendo las diarias. Creo que todos sabéis ya que los jugadores late, al condensar resina, os dan los puntos de pericia y eso ya hace que hagáis las diarias, y a veces entráis y al condensar resina y hablar con Catherine ya tenéis las 4 diarias. La realidad es que os recomiendo muchísimo que cuando tenéis una zona del mapa sin hacer, básicamente en vez de condensar y hacer las diarias, lo primero que hagáis al entrar a Genshin es ir a la zona de mapa que aún no está al 100% y explorar hasta que tengáis las diarias explorando. Es muy fácil, porque literalmente a poco que pilléis 2 o 3 piroculos, o dendroculos, o geoculos, o pilléis unos 5 o 6 cofres más o menos, que no es demasiado, ya se llenan las diarias. Es decir, haciendo ese poquito sin querer al día, que será un 2, 3, 4, hasta 5% cada día, sin daros cuenta, en 10, 15 días, vais a terminar explorando la zona al 100% sin haberos dado cuenta y casi sin esfuerzo. La diferencia es haberle dedicado, en vez de entrar y condensar resina y diarias, pues en vez de 3 minutos dedicarle 5 o 6 minutos, pero es muy divertido y se hace muy suave sin daros cuenta. Así que el segundo tip creo que es muy valioso, darle like al vídeo por ello. Vamos con el tercer tip. El tercer tip
es que mucha gente aún no lo sabe, pero la brújula no solo ha sido mejorada, sino que la brújula a día de hoy es mucho más parecida a aquella brújula que pedíamos de Simulanka, que nos muestra todo en general, que lo que conocíais anteriormente como brújula. Solo que mucha gente ha dropeado Genshin por épocas y cuando vuelve no está al día de todas las mejoras. Pero muy resumidamente, que sepáis que la brújula está ahora mismo bufadísima con esteroides. La brújula la mandáis, tiene un área más grande, enseña dónde está el cofre, enseña si está arriba, abajo y en qué capa, enseña hacia qué dirección está, tiene un cooldown reducido y cuando ya tenéis un porcentaje muy alto de la exploración de la zona, además de cofres, por fin muestra los desafíos contra reloj, los shilis o lo equivalente a shilis en su región y los trocitos de piedra que te dan mora, que te dan dinero, que además también cuentan para el 100%. Así que usar la brújula, que mucha gente no la usa y se combina con lo anterior y os permite sacar el 100% rapidísimo. Siguiente tip. Hay más allá del 100%. Bueno, volviendo al tip anterior, me había notado aquí más cosas que no van a ser tips extra, pero recordar también que hay una cosa que se llama el resonador de Dendroculus, Pyroculus, tal, que se puede craftear en cada una de las regiones y el plano para craftearse se consigue la reputación de cada una de las regiones, de Natlan, de Fontaine, de Sumeru, y eso enseña directamente en el mapa, estéis donde estéis dentro de la región, dónde está el Pyroculus que os falta, Pyroculo que os falta, lo llamamos así en la comunidad de broma. Y también los Pyroculos los podéis sacar, digamos, manualmente. No hace falta ir a lo loco y a ver dónde está y ver una guía. Los Pyroculos podéis sacarlos con el resonador. Y también mención honorífica, hay mapas interactivos. A mí no me gusta usarlos, pero es un recordatorio porque para mucha gente explorar con un mapa interactivo puede ser fácil. Ese es el fin del tip anterior. Siguiente tip. Hay mucho más del 100%. El 100% es como un número ficticio, como para hacer que los jugadores se sientan como a gusto, porque tienen ese 100% virtual que aparece dentro del juego, pero es una mentira. Es una cosa que siempre conocéis los antiguos, pero que siempre que hay jugadores nuevos y early game, o incluso cuentas medias, o que no han visto mucho contenido para aprender, todavía dudan. Y lo vuelvo a recordar. No es el 100% real. Suele haber muchos, y cuando digo muchos es muchísimos cofres más allá de este 100%. ¿Y cómo se conocen o saben estos cofres? Pues bien, vamos al siguiente tip, que estamos en el 1, 2, 3, 4, el 5, y vienen los más importantes que son los finales. El tip número 5, os recomiendo dos cuestiones para realmente sacar el 100% de las zonas. Número 1, en nuestro Discord, link aquí abajo en la descripción, y en muchas comunidades del resto de internet, de Reddit y otros creadores y demás, siempre hay canales y chino farmers que tienen siempre al día en comunicación entre ellos cuál es el máximo real de cofres por zona y se puede comprobar entrando al logro concreto de cada zona que está aquí, que lo están enseñando los editores. Por ejemplo, en la última zona, la 5.5, entras al logro de la 5.5 y te pone cofres totales encontrados, 200 y pico. Ejemplo para que entendáis. Tengo entendido, corregidme en los comentarios, que en la última zona el máximo de cofres es 217. El logro de las 20 protogemas te los dan a los 160, una cosa así, con lo cual por encima del logro de los 20 protogemas sigue habiendo todavía de 160 hasta 217 cofres. Igual si os quedáis en 205 o 200 no pasa nada, pero hay 217 que se está viendo por aquí en pantalla. Y no solo eso, hay un registro para cada una de las zonas de Genshin Impact para que sepáis realmente cuántos cofres faltan. En mi caso había zonas en Fontaine que me faltaban, y no es broma, 30 cofres por zona por encima del 100%. Y aparte, hay muchos vídeos, aunque esto ya es un poco más tedioso de hacer, pero para quien quiera explorar, le divierta, tenga tiempo y le apetezca, hay muchos vídeos en YouTube de gente que hace rutas completas con cada cofre de la versión al 100%, sacando y guiándose por este trofeo de los logros. No trofeo de logros, sino básicamente la cantidad de cofres que aparecen en los logros posterior al propio logro de sacar todos los cofres. Entonces, tenéis la posibilidad de sacar el 100%, combinado esto con el mapa interactivo si queréis, y rutas de cofres para saber cómo conseguir ese 100% real y no el ficticio del mapa. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente
gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro, 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 ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y el último tip. No, el penúltimo tip. El sexto. Os recomiendo muchísimo, y esto os va a ayudar bastante a todos los que tenéis problemas con la exploración, ver contenido mientras exploráis. Ponéis un vídeo del canal de fondo, ponéis un stream de fondo y explorar mientras estáis viendo a un creador, disfrutando, hablando cosas de Genshin y demás, se hace el triple de ameno y de apacible. Se hace muy suave, muy relajado, muy chill, se te pasa el tiempo volando, no te das cuenta literalmente. Y además puede pasar que normalmente los creadores de contenido solemos también en stream pillar cofres ocultos, o los propios viewers, vosotros nos decís, mira Phil, hay un cofre en tal sitio, tal, si haces tal cosa rara, hay una voltereta, hay un mortal hacia atrás y te tiras un pedo legendario y aparece un cofre. Y eso mismo, mientras lo hacemos en stream, lo podéis hacer vosotros y soléis sacar cofres, además valiosos y lujosos, que son los mejores. Y además, un bonus track de este sexto tip es que hay una cosa que hacemos en mi comunidad que se llama los Juegos del Hambre. Y es que entran a mi mundo 3 personas, 3 seguidores, y el primero que encuentre más de 5 cofres, le regalo bendición lunar. Eso lo podéis hacer con vuestros amigos. Y diréis, bueno, Phil, pero no se pueden abrir los cofres en multijugador. Ya, pero se pueden desbloquear. Cuando estás hablando ya no de retos o desafíos contra reloj, pero sí de puzzles de mundo abierto y demás, sí puedes encontrarlos, sí sirve la brújula y sí puedes, digamos, encontrar y quedarte quieto al lado del cofre para que ya el dueño del mundo vaya y lo abra. Entonces, os recomiendo esto porque no solo es divertido con vuestros amigos y os podéis apostar una bendición lunar entre todos y el que gane se lleva la bendición, sino que también se hace en nuestras comunidades, sino que es una forma muy divertida de explorar, tomárselo como una competición y disfrutar con los amigos. Es un minijuego inventado, pero que funciona muchísimo. Y ahora sí, el séptimo y último tip. Muchos os habéis quedado hasta el final y sabéis que al final siempre suele haber el tip legendario, reflexivo, que os motiva y os cambia la vida y os hace querer ser mejores seres humanos. Y os voy a decir lo siguiente. Si os faltan protogemas y os da pereza explorar, paga. ¿Digo qué? No, es broma. Usa Lootbar para apoyar el canal, porque si te va un personaje y no puedes explorar, puedes usar Lootbar, te ahorras muchísimo y apoyas el canal. Pero no, es una broma. Lo que os puedo recomendar a la hora de explorar y que realmente os ayude muchísimo es, por un lado, disfruta, sé feliz, sigue tus sueños. No, mentira, ya me paro con las tonterías. Realmente, HoYoverse ha evolucionado muchísimo su forma de explorar en el juego. Recordemos que la forma de Mondstadt, Liyue, Inazuma y sobre todo Sumeru, que a la gente no le gustó y le pareció muy tosco, fue evolucionando, y aunque tengamos siempre críticas y palabras malas para HoYoverse, yo el primero, aparte también hay que valorar las cosas buenas, y todos los jugadores estuvieron de acuerdo en alabar la forma en la que se mejoró la exploración en Fontaine, y ahí mucho más allá en Natlan. Natlan es de las mejores exploraciones que ha habido todo Genshin Impact. Una gran mayoría de los jugadores, no todos, seguro que en los comentarios está el típico que dice, pues Phil, pues a mí no me gusta. Pues también está bien, nadie opina exactamente igual, porque si no sería todo muy extraño. Pero la mayoría de jugadores opinan que Natlan ha sido la forma más cómoda, suave, eficiente y sobre todo muy, ¿cómo se dice esta palabra? Satisfactoria de explorar. Cada vez que acababas, digamos, de hacer un puzzle de un cofre, al lado había otro, y al lado había un Shili, y al lado había un Piroculo, y es como que podías encadenar todo en bucle y pasártela explorando de forma muy divertida durante mucho tiempo. Y esto, por suerte, es, digamos, una tendencia continua a que la siguiente versión Notcry sea otra mejora mínima también en la exploración, y cada vez la exploración sea un trabajo más eficiente con los datos de los jugadores, para que al final podáis disfrutar cada día más de esa misma exploración y efectivamente sea más satisfactoria. Así que el tip final es, sí, tenéis que hacer a veces un esfuerzo, y a lo mejor os viene bien que alguien os diga,
aprieta en Sumeru, termínate Sumeru, quítate lo peor y ahora sí disfruta de lo que va a salir porque la exploración cada día mejora más en Genshin Impact. Hacerlo y hacerlo ahora porque luego tocan los lloros y el no tengo protogemas y así luego estaréis tranquilos y disfrutando realmente del juego y haciéndolo todo poco a poco y al día, más que lamentar y dejar todo para el final, que es la peor forma de hacer cualquier cosa, tanto dentro como fuera del juego en la vida real. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, ya sabéis cómo es, así que gracias por todo ello. Cuidad mucho, tened muy buen día, noche miñi miñis y chaito.